Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy bien, y arrancamos, por supuesto, deseándole unas fiestas a la población de Estados Unidos, por supuesto, por el Día de la Independencia. Mañana, casualmente, nosotros celebramos también nuestro Día de la Independencia en Venezuela, aunque una independencia que hemos ido perdiendo a pasos agigantados. Pero el hecho es que hoy también se celebra el Día de la Independencia en el caso de los Estados Unidos. En este preciso instante está el presidente Donald Trump dirigiéndose a la población de Estados Unidos desde Washington, D.C., y pues, como les comento, ya el día de mañana estaremos también muy pendientes de lo que ocurra. Aunque no nos toca oficialmente salir al aire con el programa, nos va a tocar estar en campaña muy atentos a lo que pueda ocurrir el día de mañana, y vamos a hablar también sobre el tema del día de mañana. Por cierto, les adelanto que Infobae de Argentina, Ignacio Pérez Izquierdo, quien es el director de Infobae de Argentina, o Laureano, pues, Pérez Izquierdo, él va a publicar un artículo completo sobre el tema de la independencia en Venezuela y también sobre el tema de la pérdida de esa independencia a lo largo de todo este tiempo. Así que les invito a revisar mañana muy temprano Infobae. Aquellos que están en Venezuela, que sé que no tienen oportunidad de acceder a esta plataforma digital de noticias, pues yo en su debido momento la compartiré con todos ustedes. En fin, comenzamos entonces con el informe de la ONU, un informe que se esperaba, un informe sobre el cual había dudas, sobre todo entendiendo la naturaleza, el origen de Michelle Bachelet, quien fue presidente socialista de Chile, fue una camarada de Hugo Chávez, una realidad, fue parte de esa camarilla en la que se encontraba Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva, Daniel Ortega, Evo Morales, Rafael Correa y por supuesto su persona. Seguro me quedará alguien por fuera, por supuesto Cuba nunca puede quedar por fuera. Pero el hecho es que un punto fundamental en este particular es que, aunque existía la duda, pues también estábamos claros en que la cantidad de pruebas que se había encargado de almacenar, de clasificar por parte de las organizaciones no gubernamentales pro defensa de los derechos humanos era tal que sería prácticamente imposible novelar qué es lo que realmente ocurre en Venezuela. Ojo, por lo menos para mí no fue sorpresa. En todo caso, la sorpresa viene dada a que Michelle Bachelet haya colocado esta postura formalmente, de la cual vamos a hablar en unos minutos, pero era algo esperarse. Antes de que Michelle Bachelet fuera alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, pues el anterior alto comisionado presentó 2 informes sobre justamente la trágica situación en Venezuela. La diferencia acá es que Michelle Bachelet visitó el país entre el 19 y el 21 de julio y además sus equipos se encargaron de entrevistar a 558 personas, entre víctimas y testigos dentro de Venezuela y además en 8 países, principalmente de nuestro continente. Pero bueno, el hecho es que en la práctica, ya voy a incorporar sus comentarios, por supuesto, en la práctica este informe no tiene que significar necesariamente un cambio de postura, digamos, multilateral en función a la ONU. O sea, es decir, la ONU podría perfectamente hacer caso omiso, como lo ha hecho con los informes sobre Cuba y sobre otros tantos países del mundo, pudiera hacer caso omiso, que es lo que creo que va a ocurrir. Por lo tanto, a nuestro juicio, a nuestro parecer, en la práctica no significa un cambio de postura en la ONU y una posible actuación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así que en nuestras discusiones diarias, este punto ni siquiera debería existir. ¿Por qué? Porque sabemos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está bloqueado políticamente, principalmente por Rusia. Eso lo sabemos, por supuesto, por China también. Entonces, si se genera a partir de este informe una acción de países, va a ser en términos individuales, no va a ser en términos de lo que significa la diplomacia global, hablar de OEA, hablar de ONU, etc. Y por ahí van los tiros. Fíjense ustedes lo que conversó mi colega y gran amigo Fernando del Rincón con Delsa Solórzano cuando le increpaba y le decía, bueno, pero ¿qué vamos a seguir esperando? Ya la hora de la diplomacia terminó, la hora de la política terminó. Siguen muriendo. Vimos cómo asesinaron al capitán de corbeta. Vimos cómo le dispararon 52 perdigones a este joven en Táchira. ¿Qué más hay que esperar para pedir la ayuda militar en términos concretos? Una pregunta que por supuesto la dejó ponchada, como uno lo dice en el argot beisbolístico. Pero bueno, les digo,
Ahora, viniendo de una antigua presidenta socialista, sí tiene un valor enorme. Tiene un valor enorme porque de alguna manera permite que las organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos, que las víctimas, que los testigos, que los periodistas, entre otros que hacemos vida en Venezuela y fuera de Venezuela, pero trabajamos para el país, tengamos la oportunidad de seguir, engrosando ese expediente que va a continuar creciendo y al fin y al cabo va a servir para juzgar a estos individuos cuando caigan. Ahora nos preguntamos si la alto comisionado, esta es la primera pregunta, además de la que ya les había comentado, si la alta comisionado para los derechos humanos de la ONU emitió este informe, ¿por qué la Corte Penal Internacional no ha actuado de manera definitiva? Eso es una muy buena respuesta. ¿Por qué se ha dilatado tanto la respuesta por parte de la Corte Penal Internacional? Ahora comienzan los reclamos porque tenemos evidencia. Por ejemplo, ya la teníamos, pero digamos, tenemos en términos formales esta visita de Bachelet y lo que ha implicado en términos del informe. Por ahí dice, la ONU no va a hacer nada. Recuerda lo que hizo Pol Pot en Camboya y era lo que les decía. Pues yo no espero absolutamente nada del caso de la ONU. También nos dice Milagros, ¿qué hará Nicolás con lo que dice la Bachelet, disolver el FAES? No, es que justamente vamos a hablar de las declaraciones. Hubo un comunicado formal muy largo, me tocó un par de horas analizarlo bien, que emitió la Cancillería del régimen usurpador, porque no puedo decir del gobierno de Venezuela, aunque así lo diga Michelle Bachelet. La Cancillería del régimen de Maduro, del Estado criminal, pues emitió un comunicado muy largo, exigiendo, reclamando y pidiendo corrección del informe, pues que a juicio de ellos está sumamente alejado, práctica y totalmente alejado de la realidad. Ya vamos a hablar de ese tema. Por ahí nos dice, ¿será que Guaidó espera más muertes y más muertes? Eso es algo que vamos a hablar cuando nos toca analizar lo que va a haber mañana. Continúo con sus comentarios. Nos dice Javier, saludos desde Canadá, me quiero ir ya a mi Maracaibo. Muchísima gente querida conectada con nosotros el día de hoy en Américas Noticia. John dice, un informe con mucha prudencia, con indicación un poco tácita sobre la situación internacional, y la ONU debería abocarse, no va a ocurrir, al enfoque del informe y darle solución al problema de Venezuela. Tristemente no va a generar ningún tipo de resultado en términos de la ONU, pero en términos individuales sí, así que quiero que no se me vayan porque vamos a hablar de ese tema justamente. Reni nos dice, toda una sorpresa ese informe, además nos saluda muchísima gente. Roy dice, para mí fue una sorpresa, no lo esperaba. Hay muchas personas que sin duda alguna no esperaban este informe, o al menos cómo se ha presentado el informe. Por ahí dice, escucha CNN, dice que más esperamos, hermano. Ya vamos a hablar de ese tema también. Qué triste que la gente sea tan negativa. A ver, sigo adelante y vamos discutiendo. Por cierto, permítame que voy a incorporar los comentarios acá en el Facebook Live y le doy la bienvenida a todos ustedes que nos están apoyando compartiendo el programa. Nos saluda Marlene, Isabel también desde Maracay como siempre, Ali, Daniel Arismendi dice saludos desde la isla de Margarita. Janet dice, la malandra Bachelet desnuda a la tiranía satánica chavista, así lo comenta, no le quedó de otra que revelar ante el mundo lo que había tapado por tantos años, el terrorismo que viven nuestros hermanos venezolanos. Estoy retratando justamente los comentarios de ustedes en el Facebook Live. Estamos en manos de Dios y la acción directa que toma Estados Unidos contra esos asesinos, engendros, tiranos, etcétera, muerte de la tiranía, nos comentan. Nos envía saludos, dicen, Domingo dice, para mí fue una sorpresa. Arsene dice, felicidades a Estados Unidos. Luis Rivas dice, una sorpresa, quiere decir que le comieron el maíz por la orillita al régimen. Marlene Oviedo dice, bueno, Vladimir, no le quedó otra que hablar, ya que es muy evidente las denuncias de todos los familiares de nuestros presos políticos. Claro está que la delegación que dejó en Venezuela fueron piezas clave para este informe. Así continúan, por ejemplo, Arsene dice, pienso que leyó muchas críticas y fueron muchas sorpresas juntas, seguro que alguien la aconsejó bien, pero yo no le creo nada, ojalá me equivoque. Isabel Aguiar dice, a Bachelet no le quedó de otra que escribir, creo que esto ya lo había comentado. María Durán dice, no han actuado porque se hacen los locos, ciegos y mudos, porque cobran su comisión del gobierno, hay muchos corruptos e intereses de por medio. Continúo hablando de este tema, sigo adelante.
Maduro, por supuesto, hizo lo imposible, y esta es la revelación que dan las principales fuentes cercanas al régimen, a este estado criminal. Hizo todo lo posible para evitar la inclusión de los hechos de violación a los derechos humanos, especialmente en los centros de reclusión en Venezuela, por supuesto, en las mazmorras del SEBIN, del DIGESIM, entre otros lugares. Esto hicieron todo lo posible, no lo lograron. Fue imposible porque además las pruebas van en contra de cualquier iniciativa que ellos puedan tener. Veo que tenemos algunos problemas de comunicación en el Facebook Live. Si ustedes están viendo que se queda guindada la imagen en el Facebook, coloquen mi nombre en Instagram, colocan Vladimir Kislinger y se vienen para Instagram, que aquí sí está saliendo de manera estable la conexión por video. Sigo adelante. Es muy importante entender ahora sí por qué se tienen que denunciar las violaciones a derechos humanos. Si usted ha sido víctima de violación a derechos humanos, aunque crea que eso no va a prosperar en términos de denuncia en contra del régimen, en algún momento podría servir. Y el mejor ejemplo es un informe que se está presentando sobre con base en las denuncias que valientes venezolanos se encargaron no solamente de dar a conocer, sino también de retratar algo sumamente importante. Sigo adelante para no quedarnos. El régimen rompe además su propio pacto porque el régimen promete a Michelle Bachelet, antes de que deje Venezuela el mismo 21 de junio, le promete que va a hacer todo lo posible para mejorar las condiciones de derechos humanos, que le abre las puertas a la comisión que está dejando Michelle Bachelet. Ustedes saben, todo el tema de la diplomacia falsa del Estado criminal. Ese mismo 21 de junio, cuando Michelle Bachelet estaba tomando un avión de regreso acá a los Estados Unidos, ese mismo día sería el último día en la libertad y el primero de la última semana de vida del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Y lo seguiremos insistiendo, aunque suene a disco rayado, hay que seguir denunciándolo, como dicen mis productoras. ¿Por qué viola este acuerdo incluso el mismo día? Bueno, no solo porque el efecto de la puerta giratoria se aplica, sino porque a partir de ese momento no le permiten a los funcionarios de la ONU, del despacho de Michelle Bachelet, que vayan de manera independiente. Se había hablado de 10 visitas en 2 años, de manera al azar, digamos, de manera independiente, pues intentaron ingresar para constatar, e intentan aún ingresar para constatar qué es lo que está ocurriendo en los calabozos de la DIGESIM, y entiendo que el SEBIN también, y pues a esta hora no lo han logrado. Es decir, violaron por todos lados, incluso el acuerdo que tenían con Bachelet. Cuidado, y si esto fue determinante para este informe que estamos leyendo ustedes y yo en este momento. Sigo adelante. La dicotomía, además, que lo critican periodistas como Beatriz Becerra, dice, oye, pero también hay que destacar la dicotomía, es decir, la diferencia entre lo que está escrito en ese informe y las declaraciones de Michelle Bachelet, que fueron abismalmente distintas. Por supuesto, fue muy política en sus declaraciones, pero al menos a mi modo de ver, lo que es importante para mí es que el informe tenga el contenido que tiene en este preciso instante. Gracias a todos por compartir el programa en Américas Noticias. Estoy viendo que nos están apoyando de esa manera a través del Facebook Live. Les pido que aquellos que están ingresando nos sigan apoyando, compartiéndole, le dan a la parte inferior izquierda share o compartir, y de esa manera nos están ayudando. Ahora, fíjense que elementos que quise destacar del informe. Por ejemplo, dice textualmente que hay una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política. Ojo, yo sé que ustedes y yo conocemos esto. Yo sé que esto es llover sobre mojado. Yo estoy claro en que ustedes están cansados tanto como yo de escuchar esto, pero no lo habían escuchado de una fuente como la ONU. Así que es importantísimo que yo les dé a conocer cuál es el contenido de ese informe, porque estoy seguro que no todos tuvimos la oportunidad de leerlo por completo. Entonces mi rol y mi deber como periodista, bueno, es llevarles a ustedes la información lo más completa posible. Entonces, confirma lo que todos sabemos. Hay una estrategia sistematizada orientada para neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición venezolana. Habla de graves violaciones a los derechos humanos en el país. Como les digo, parte de la metodología utilizada, esa que tanto critica el régimen de Maduro, y vamos a ver por qué lo critica, se dieron 558 entrevistas a víctimas y testigos en Venezuela y en 8 países donde está la diáspora venezolana. También el régimen de Maduro
algo que me parece interesante también, cómo se ha encolerizado con este informe y ha emitido estos comentarios de los cuales vamos a estar hablando en unos minutos. Por ejemplo, dice el régimen de Maduro, el Estado criminal, que la metodología carece de validez porque de las 558 entrevistas, el 82% de las entrevistas fue realizado a venezolanos que se encuentran fuera del país, como si el hecho de encontrarte fuera del país significa que tú no conoces la realidad de lo que estás viviendo o de lo que viviste hace una semana, hace 2 meses, hace 3 días, hace 2 años, cuando te tocó emigrar bajo las circunstancias y razones que correspondan. Bueno, pues para el régimen de Maduro, los únicos que pueden opinar, según, son los que están allá. Me pregunto, ¿será porque justamente cuando Michelle Bachelet le pedía al régimen que no tomara represalias en contra de las víctimas y los testigos, era justamente todo lo contrario, que el miedo a opinar, el miedo a dar testimonio en frente de una funcionaria tan alta como Michelle Bachelet pueda significar que no llegasen hasta este punto? Cosa que tampoco ocurrió, porque hay que reconocer a nuestros venezolanos valientes que estando en el país, que siendo víctimas de acciones terroristas por parte del Estado criminal, pues decidieron pararse enfrente de Michelle Bachelet con unas cámaras que estaban retratando todo lo que ocurría. Ustedes y yo tuvimos oportunidad de acceder a esa información y retratando todo lo que ocurría. Ellos no les importó y dijeron todo lo que vivieron. Familiares de asesinados, secuestrados, violaciones incluso a menores de edad, de todo lo que ha ocurrido en Venezuela. Eso hay que reconocerlo también. Para cuando a uno le digan es que los venezolanos no son valientes, vea lo que están haciendo los venezolanos hoy día y lo que han aguantado. Sigo adelante y ya incorporo, por supuesto, sus comentarios. Dice, por ejemplo, imagínense esta barbaridad. Imagínense y se me va el nombre, a Jorge Arreaza, que se hace llamar canciller, sentado en el escritorio con Maduro, con los hermanos Rodríguez, será Tarek El Aissami, entre otros ampones del Estado criminal, iracundos, diciendo lo siguiente: es que el informe de Michelle Bachelet omitió la totalidad, así lo dice, la totalidad de los logros y alcances en materia de derechos humanos. Logros y alcances por parte de lo que ellos llaman gobierno en materia de derechos humanos. Para que tengamos una idea de con quién estamos jugando o con quién estamos peleando. Por eso es que cuando volvemos a escuchar a los políticos hablando de negociaciones, de conversaciones, volvemos al mismo punto. Ya no tiene sentido alguno sentarse con estos delincuentes. Primero, no reconocen la realidad, o porque creen que es otra, o porque sencillamente no les interesa. Pero de cualquier manera, por re o por fa, nuestra gente sigue muriendo. Por lo tanto, hay que actuar ya. No podemos seguir esperando. Sigo adelante. Entonces, bueno, habla sobre los avances alcanzados en materia de derechos humanos. También se refiere a la crisis de Venezuela. Ojo con este punto. Ellos hacen un paralelismo para convertir la crisis de Venezuela en un antónimo de las crisis humanitarias, principalmente del Medio Oriente. ¿Cuál es el ejemplo? Incluso hasta de Haití, que lo mencionan en el texto que ellos presentan. Bueno, estos tipos, y voy a hablar como me venga, y me disculpan los que les gusta guardar las formas, estos tipos dicen que en Venezuela lo que se vive no es una crisis humanitaria. Que en Venezuela lo que se vive es una crisis económica producto, adivinen ustedes de quién, de las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos. Incluso le dicen a Michelle Bachelet que ellos la llevaron, creo que fue a 8 centros de salud, en los cuales ella pudo determinar cómo era el estado, la presta operacional, es decir, la capacidad que tenían en términos de atención a pacientes, medicinas, médicos, enfermeras, camillas, camas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que, a juicio de estos señores, en Venezuela lo que hay es una crisis económica y que no es comparable a las crisis humanitarias, por ejemplo, la de Haití, por ejemplo, la de Siria. Comenzando con que la migración nuestra, la venezolana, ha sido la más dramática y numerosa en el tiempo el que se ha dado en todo el continente americano. No es cualquier cosa lo que está ocurriendo con la migración venezolana. Y para muestra un botón, es tan seria la situación que justamente el Grupo de Lima se ha reunido además a partir de la propuesta de la ONU para este carnet de movilidad social que ya prácticamente existe. También de eso, si nos da tiempo, lo hablaremos el día de hoy. Sigo adelante y les prometo que sí les voy a incorporar los comentarios, pero es que tengo mucho contenido para ustedes el día de hoy.
En lo único que a mi juicio de todas las páginas que me tocó leer con dolor de cabeza y demás, al escuchar tanta barbaridad, de todas las páginas y de todo el contenido del Estado criminal, hay una sola cosa en la que ellos tienen razón. Y no los estoy defendiendo. Voy a explicarles por qué. Ellos dicen que ellos han hecho esfuerzos para apalear lo que ellos consideran la crisis económica y alimentaria, porque recordemos que el informe habló de crisis alimentaria, de crisis de salud, de crisis social, de migración, habló de violación a derechos humanos, habló del tema de la persecución a periodistas, habló sobre los medios de comunicación, habló de todo el informe, un informe completo sobre Venezuela. Bueno, esta gente dice que no es posible que Bachelet no haya reconocido que del 2018 al 2019 haya pasado el aporte de las cajas CLAP, que para los que no son venezolanos, una caja con unos alimentos de muy dudosa procedencia y calidad nutricional, se dice que incluso son sustitutos de la leche, etcétera, que pasó del 46% del abastecimiento a la población al 82%. Y eso es cierto, pero es que porque esa es una política de Estado. ¿Por qué? Porque es una política en la cual manejan control social. Caso Cuba, caso la Unión Soviética, caso Corea del Norte, caso China, aunque China ya ha ido variando con el tiempo. Es un mecanismo de control social. No es porque son buenos, no es porque quieren a la población, no es porque están procurando apalear lo que ellos llaman una crisis económica. No, la crisis económica es ocasionada, es provocada además porque se creen invencibles, porque hasta ahora nadie se ha metido con ellos en términos claros y determinantes. Entonces ellos proceden a partir de esta crisis económica, a destruir todas las estructuras del Estado. Recuerden que Chávez lo decía, había que refundar el Estado, refundar la nación, crear un hombre nuevo. Bueno, todo eso lo han venido haciendo. ¿Y qué significa refundar un Estado o la nación? Bueno, convertir a los venezolanos en unos rehenes que dependen del control social. Si a usted que tiene un hijo, una hija recién nacida, que tiene un abuelo de 95 años viviendo con usted, por poner esos ejemplos, a un familiar enfermo de diabetes, a usted ya ni siquiera le alcanza para ir a trabajar. Fíjense lo raro que lo extraño que suena para una persona en el extranjero. ¿Qué significa ni siquiera le alcanza para ir a trabajar? Le cuesta más trasladarse de su casa al trabajo y de su trabajo a su casa que el dinero que recogen. Entonces, ante esa realidad, usted depende de lo único que recibe, que es a través del CLAP. Usted va a estar allí amarrado, atado al control social de un Estado criminal. Punto. Porque lo que es más importante es la vida. Entiendo los principios de libertad y democracia y desarrollo y progreso. Todo eso lo entiendo. Pero eso se consigue cuando uno tiene asegurada la vida, cuando uno tiene asegurada la papa. Pero cuando no la tiene, pues lo primero que uno tiene que asegurar es la vida. Por eso es perfectamente entendible cuando el miedo esté en la calle. ¿O no? Yo no puedo criticar a nadie que esté esperando al fin de mes, si es que llega, su cajita CLAP. Es fatal, es vergonzoso. Uno de los países más ricos del mundo fuimos y ahora caímos allí. Sí, pero es una realidad. Entonces, en este caso, yo hubiese dicho, si soy Michelle Bachelet, digo, en efecto se duplicó, porque así ocurrió, se duplicó el aporte de estas supuestas cajas CLAP a la población venezolana, llegando hasta el 82%, prácticamente cubren el 100% del país, pero como mecanismo de control social, porque incluso el propio informe de Michelle Bachelet habla del carnet de la patria como uso de control social y político. Es decir, ya ellos lo hablan. Y por supuesto también el régimen sale a decir que es mentira, que la asignación de los recursos no se hace a través, como si fuese una mentira, ¿no? No se hace a través del carnet de la patria, que se hace a través de las instituciones y organismos públicos, que se determinan los casos, caso por caso, etc. Sigo adelante. Para no dejar a nadie por fuera. El informe, por cierto, insta a adoptar medidas de inmediato para detener y remediar las graves violaciones a los derechos humanos. Me refiero al informe de Michelle Bachelet. En este punto, entiendo las formas en la política, entiendo las formas en la diplomacia, pero a estas alturas yo no veo que con instar se pueda conseguir al menos algo. Y tengo bastantes problemas. Ya estoy viendo que en el caso del Facebook Live tengo serios problemas de transmisión. Vénganse acá al Instagram Live. Vladimir Kislinger se van en Instagram.
Se van allí, @Vladimir Kissinger, y allí estoy en vivo con ustedes también, porque ya he tenido 60 fallas de conexión en el caso del Instagram Live, del Facebook Live. Ok, pero bueno, les decía, a estas alturas, instar se queda corto. A estas alturas, yo creo que este informe, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo o no, este informe para mí es la perfecta excusa. No, vamos a quitar la palabra excusa. Sería la perfecta justificación para una iniciativa militar internacional. Es inevitable. Nosotros no somos Medio Oriente, nosotros somos Occidente. Nosotros somos un país que tiene una importancia clave para el continente americano. Muy distinto incluso que el propio Cuba. A mi juicio, a Estados Unidos lo único que le falta es decidir. Porque a estas alturas, e incluso esperando este informe, que cuidado si ellos estaban esperando este informe, yo no lo sé. Pero esperando este informe, ya tienen más que una razón para justificar un apoyo militar a un movimiento armado interno en Venezuela. Porque lo que sí estamos seguros es que solos no vamos a poder. No vamos a poder. Y esto está claramente demostrado. Y por algo está, y esta mañana revelaba, muy temprano, antes de las 7 de la mañana, revelaba unas fotografías que me mandaron en exclusiva de Christopher, del general Manuel Christopher Figuera, ex director del SEBIN. Este violador de derechos humanos, porque también lo es, se encuentra en Washington conversando con las personas que tiene que conversar. Y él sí es una figura determinante. ¿Por qué? Porque él conoce la inteligencia desde adentro. Él conoce cuáles son las debilidades, él conoce los procedimientos, él conoce dónde están los cubanos, él conoce qué tan deteriorada está la Fuerza Armada Nacional, él conoce cómo están estructuradas las mafias criminales. Por eso es que es determinante el informe que publicó Bachelet, es determinante lo que pueda pasar mañana, 5 de julio, Día de la Independencia en Venezuela. ¿Será que finalmente Juan Guaidó se va a atrever a decir, así como se atrevió a juramentarse el 23 de enero, se me va la fecha, 23 de febrero, ¿será que se va a atrever a decir, bueno, pues ya tenemos toda la justificación, tenemos el informe de Bachelet, no podemos solos, necesitamos el apoyo militar internacional? A estas alturas, ¿qué más tiene que perder? Porque perseguido está, arrinconado está. La Asamblea Nacional cada vez se queda sin diputados. Entonces, a estas alturas, pareciera indicar que esta ficha es lo que tiene que jugarse ahora. E insisto, una estupenda justificación es este informe de Michelle Bachelet. Sigo adelante. Fíjense que en Medianálisis, uno de las organizaciones no gubernamentales, en este caso, el seguimiento al tema de los medios de comunicación, dirigida por un gran amigo y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello Andrés Calzadilla, él publicaba partes de este informe también y decía, por ejemplo, se habla de la hegemonía comunicacional del régimen, cómo se encargaron de trabajarnos durante tantos y tantos años. Nos habla también del 2018 al 2019, docenas de medios fueron censurados, clausuraron emisoras, hicieron que canales cerraran o que cambiaran su línea editorial. También aumentaron la detención a periodistas, ustedes lo conocen, incluyendo a periodistas extranjeros. Y a esta gente no le tiembla el pulso para hacer lo que les da la gana. Se determinó, y también lo determina este informe, que el Internet, lo que estamos haciendo ustedes y yo en este momento, el Internet y las redes sociales son el principal medio de comunicación para los venezolanos. Por eso es que no podemos dejar desasistidos estos espacios, porque realmente hoy en día estos son los medios de comunicación, al menos para la población venezolana, por no decir que es para todo el mundo. Y como las redes sociales y el Internet son los principales medios de comunicación para los venezolanos dentro y fuera del país, pues bueno, también retrata
El informe de Michelle Bachelet retrata el tema de la velocidad de Internet, la cual ha venido disminuyendo paulatinamente, pero de manera sostenida, para evitar que nosotros podamos estar al aire de manera constante. Bueno, todos, pues, hablando en general. A ver, ahora se incorpora entonces comentarios. Dice Susan, sí creo que estaban esperando este informe y Bachelet no tuvo más remedio que decir la verdad. Ojalá Trump decida actuar. Milagros dice ayuda. Roy dice, Christopher Figuera está entregando pruebas concretas de cómo funciona el Estado criminal. En DC lo van a recibir sin prueba, no lo van a recibir sin prueba en mano, eso es correcto. Milagro dice el capitán Acosta, lo mataron porque no quiso aliarse a declarar a favor del gobierno ante Bachelet y prefirió morir. Fuentes válidas, nos comenta Milagros. También Caluna dice, queremos que ya este gobierno termine de salir por las buenas o por las malas, y a estas alturas creo que va a ser por las malas y listo. Venegas dice, no chico, Guaidó es pura camburi, y ustedes conocen cuál es la frase completa. Vamos a esperar a ver qué va a ocurrir mañana. Yo creo que Guaidó se está jugando también el pellejo, y yo creo que la fecha, a mi juicio, tope es mañana, porque yo no veo una concentración en Caracas, una marcha en otras partes del país para simplemente reclamar y apoyar lo que ha significado este informe de la ONU. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Esto tiene que llevar a niveles mucho más allá. Por lo tanto, estoy completamente seguro, no estoy completamente seguro, pero sí creo que mañana va a ser un día distinto al que hemos vivido. Si va a seguir siendo lo mismo, pues entonces, a pesar de Guaidó, a pesar de los políticos que están en la Asamblea Nacional, tendremos que continuar moviendo y haciendo todo el esfuerzo para salir de la dictadura. Mañana nos tocará analizarlo. Hoy, al menos, damos el voto de confianza. Dicen, ojalá Guaidó se atreva, aunque empiezo a dudar. Saludos desde Puerto Ordaz. Muchísimas gracias. 187.11, la intervención. Franklin con nosotros. Jenny dice, debería ser la excusa para intervenir militarmente. No podemos solos. Es imposible enfrentar este régimen solo con marchas. Ojo, no estoy criticando a Guaidó. Habla eso, quería escucharnos, dice Franklin. Beamate dice, ya basta, ya es hora de actuar. Terrorismo total, es Maduro y su combo. Así es, intervención militar selectiva. Así es, totalmente de acuerdo. Buenas noches desde Orlando, Florida. Yo creo lo mismo. Nos dicen, ojalá sirva el informe. A mi juicio también. Ya depende de Estados Unidos. Me vengo acá al Instagram, al Facebook Live. Bueno, con las disculpas del caso. 82 registros de eventos y de fallas. En el caso del Facebook, no sé si es por las fallas que hubo el día de ayer o si es mi transmisión, pero al menos para el Instagram, según entiendo, estamos de manera estable. Vamos a ver, Dori nos dice, saludos desde Medellín, por lo menos esta señora no pudo tapar todo. Alma Galvez dice, la ONU debe desaparecer, cuerda de hipócritas mantenidos. Nayib Bukele, refiriéndose al presidente de El Salvador, nos dice María Durán, me imagino un comentario estaba un poco más arriba. Elías Prato dice, seguimos adelante, debemos mantenernos unidos y luchando, trabajando hasta lograr la libertad de nuestro país. Kareli Kika dice, saludos Vladimir desde Puerto Ordaz. En este informe dice que ha habido 66 muertes en enero a mayo. Caramba, ¿dónde estarán los demás muertos? Buena pregunta. Merlin Yajaira Ojeda dice, eres grande Vladimir, muchísimas gracias, por Dios, un placer, y además nos saluda desde Perú, 100% llanera, gracias por estar ahí Merlin. Mónica Salazar también. Segundo Guanipa dice, Dios nuestro Padre tomará el control de nuestra Venezuela y así nos va a dar una gran recompensa, de que al fin saldremos así de esta pesadilla y seremos, Dios mediante, de esa dura realidad, o saldremos, sí, de esa dura realidad. Tengamos fe que Dios nos ayudará. Daniel Ferrero dice, no has visto el informe de Bachelet, pero escuché un audio, que no lo has visto, ok, pero escuché un audio sobre el informe. Claudia Aldunate con nosotros. Ojeda Edgar dice, nos saluda desde Turmero. Nos dice, mañana a la calle, quien se cansa pierde. Alex Núñez dice, ¿quién es que va a dar las armas para ir a tirar al gobierno? Porque esa gente se tarda mucho y estar fuera del país es una locura, más o igual que estar allá en Venezuela. Isabel Aguiar también nos comenta lo positivo. Al haber un reconocimiento de la crisis, ya se podría actuar bajo la coalición humanitaria multilateral y de una vez por todas intervenir y sacar a esos esbirros del narcoestado terrorista genocida del régimen. Ojo, entiendo tu punto, Isabel, pero
lo que sí no va a ocurrir es que eso sea bajo el amparo de la ONU. Olvídate de eso, ni siquiera de la OEA. Yura Tirado con nosotros, Rosmary Sanzano nos saluda también, María Andreina Gil también, Charlie Stanford, María Piedad Mejía también, Arsenia dice, las cajas vienen vencidas y con gusanos, así que lo digo porque las veo a quien se las mandan. Sigo un poco más adelante para no dejar a nadie por fuera. Guaidó no quiere una intervención militar, no sé qué está pasando. ¿Qué ha pasado? Uno llegaría a pensar que lo compraron también. Vamos a ver qué va a ocurrir. Vladimir, ¿qué percibes de Guaidó? Es muy complicada, muy complicado el análisis. Lo que sí puedo decir es que Guaidó está en un proceso en el que o se las juegas todas o sencillamente es descartado por el venezolano. Eso es lo que creo que va a ocurrir. Es decir, creo que el país va a terminar dándole la espalda al presidente Guaidó si en definitiva él no procura ya llegar a un punto avanzar. Y un avanzar pudiera ser incluso el hacer esta solicitud formal de apoyo militar internacional. A estas alturas hay que hacerlo ya. Que se da o no se da, ese ya es otro punto. Pero ya ha llegado el momento en el decir, ok, tengo todas las pruebas en la mano, ves lo que está diciendo la ONU, no podemos solos, tenemos a un régimen que ha secuestrado todos los estados digamos, a todos los poderes del Estado, que ha diezmado a la Fuerza Armada y no estamos incapaces. Entonces, o nos dejan morir a todos acá adentro, o nos reciben a todos afuera. Ninguna de las dos pueden, ¿cierto? O vienen y nos ayudan. Porque aunque el problema sea los venezolanos, también es del continente. Es como cuando tienes un hermano drogadicto que te tiene todo tu hogar en total desastre. Se roba las cosas de la casa, golpea a tu madre, destruye las cosas, desordena, etc. Bueno, un ejemplo así. Hay que ir y actuar, intervenir. No hay otra opción. Es la única que se puede dar. Sigo adelante, dice, yo creo lo mismo y amén. Buenas noches, intervención militar. A ver, voy más abajo. Jenny dice, debería la excusa, creo que esto ya lo había leído. Guaidó, a ver, queremos que ya este gobierno termine de salir. Christopher Figuera está entregando pruebas, ya esto también lo había comentado. A ver, nos dicen, Vladimir, si USA va a Venezuela, ¿a quién se le da el poder? La oposición sin ponerse de acuerdo, cada quien jalando para su lado, y entonces Estados Unidos no va a cometer los mismos errores con los países. Pues sí, tienes toda la razón. Y este probablemente ha sido otro de los puntos que ha considerado Estados Unidos como para detener cualquier tipo de incursión militar. ¿A quién se le entrega el poder? Pero esto no quiere decir que no hay personas que puedan recibir el poder. Hay que ver qué está pasando adentro. Obviamente no lo conocemos y no lo quiero conocer. Lo que quiero es que salgamos de esta desgracia que estamos viviendo en Venezuela a estas alturas. Pero es cierto lo que tú comentas, y por algo esa filtración del audio de la conversación del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, con un grupo de inversionistas judíos en Nueva York, en el que decía, en Venezuela se están peleando el poder desde la oposición al menos 40 personas, que ni un tweet se comparten. ¿Creen que eso pudo haber sido un error? Pareciera haber sido intencional, como lo comentaba con mi querida Gaby Patiño a través de su programa en Radio Chévere en Chile. Entonces, pues, mensaje a García, ¿no? Continúa adelante. Dice, ojalá Guaidó se atreva, que ayudó, y entonces dirán que es culpa de Estados Unidos. Ayuda urgente, por favor. Reni dice, eso es mentira, 80% es falso, con la cantidad de personas que ha salido del país. Tienes razón, le han quitado las cajas y los familiares quedan en el país, que se las quitan, el gobierno no, narcorrégimen, correcto. Guaidó es noble, saludos desde Caracas, excelente tu programa, muchísimas gracias, nos sentimos engañados por Guaidó. Fíjense que son opiniones encontradas en torno al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Insisto, mañana, yo creo que mañana es un día clave para Guaidó. Tiene que ser distinto mañana. No puede ser un discursito en una tarima y mandarlos a todos a su casa para que en 4 días se vuelva a marchar. Mañana es un día determinante para el país, una fecha histórica para la nación y una fecha además doblemente histórica por lo que está significando este informe de la ONU, que está llegando 24 horas antes y que se presenta el mismo día de la celebración o de la conmemoración de la independencia en Venezuela. Entonces, yo espero de Guaidó que mañana la realidad, el discurso y la acción sea otra cosa. Si no es otra cosa, pues entonces tendremos que cambiar la mirada y ver otro norte y buscar otra opción. Es decir, no otra opción de salir, me refiero a qué otras opciones tenemos
con la gente que contamos en Venezuela para salir de esta pesadilla. Sigo adelante, los periodistas son los soldados que luchan contra la opresión. Muchísimas gracias por ese comentario. Carolina Rodríguez nos dice, es estremecedor escuchar ya esto en Venezuela, es inaguantable. Milagros dice, apoya a que salgan mañana, amigo. Bueno, pues por supuesto que es lo que estoy diciendo. Claro, Guaidó no va a poder hacer nada si no tiene apoyo tampoco popular. Pero no quiero hacer lo que he hecho antes, decir es que hay que ir a marchar porque hay que demostrar, no hay que demostrar absolutamente nada ya. Aquí en todo caso la marcha es con la condición de acompañar a Guaidó para que de una buena vez por todas pida el apoyo militar de la coalición internacional. Punto. Esa sería la condición, no para discursitos, insisto. Si es así, pues hay que salir masivamente. En distintas partes del mundo también se han organizado manifestaciones. Mañana hay manifestación también acá y acciones en la Florida. Pero eso no tiene relevancia porque el epicentro está en Caracas. Eso es como que yo les diga, vámonos allá a la plaza, ya se me va hasta el nombre, de la CBG de Altavista, en Puerto Ordaz. Nos concentramos para pedir ya de una vez el apoyo internacional, militar, para poder acabar con esta tiranía. Tenemos que estar en Caracas, que es el epicentro político y del poder y el Estado criminal en Venezuela. Milagro dice, pero ¿cuándo, mi Dios, tanta concentración? ¿Desde cuándo hubiese activado el 187? ¿Qué más pruebas quiere? Mataron al capitán de corbeta y el chico lo dejaron ciego. Osvaldo dice, conozco a alguien en CanTV y me informó que los sistemas de refrigeración de los servidores están dañados, están próximos al colapso. Ojo con ese tema. Dice Nancy, cuidado, Guaidó ha guarimbeado mucho. Franklin dice, Vladi, pero una cosa, la gente no sale a apoyar a Guaidó, es para apoyar la libertad, buen punto, de Venezuela. La gente mucho confunde eso, cada quien lo hace por su vida. Excelente comentario. Venegas dice en CanTV, colapsada, no tienen reinversión, todo el dinero se lo han robado. Yo tengo mis reservas con mañana, nos dice Nancy, nuestro querido Marcos, que tenía algunos días por allí fuera, no le había leído los comentarios que siempre son pertinentes, nos dice, a estas alturas y con todos los sucesos anteriores, no creo en nada ni en nadie, mientras no haya claridad. Jennifer dice, gracias por leerme, saludos desde Rancagua en Chile, eres un extraordinario periodista, pues muchísimas gracias a ti por escribir, honrado de tenerte acá en tu casa. Osvaldo dice, por eso las fallas de CanTV, y me dice ir a los servidores de ABA que se están dañando y se apagan por recalentamiento. Me gustaría, Osvaldo, que me escribas en privado y que me des más detalles de la denuncia que estás compartiendo en este momento con nosotros. Dice, estar afuera de Venezuela es igual de doloroso. Milagros dice, ¿y qué pasó con el satélite Simón Bolívar? ¿No era que se efectiva en servicios de internet? Bueno, qué decir, por ahí dicen el satélite murió, intervención militar extranjera, ya son más de 12 años el satélite Simón Bolívar, siempre lo he dicho, intervención militar. Marco dice, la solución todo el mundo la sabe, todo el mundo la comenta, incluso algunos políticos dan todas las herramientas para ejecutarla, pero no las utilizan para accionar, solo para más retórica. Nos dice Severino Keila, dice, venezolanos pidan intervención militar mañana, carajo, así nos dice Severino, muchísimas gracias. Def dice, si no la hace, la perderá, y Leopoldo López también, el apoyo del pueblo. Rubén dice, saludos desde Toronto, Ontario, en Canadá, excelente programa, muchísimas gracias por estar acá. Milagros dice, hay militares muy mal de salud, eso es cierto, con los riñones, hay túneles subterráneos en donde tienen presos políticos y pasan oro, tienen salidas a Plaza Venezuela, nos comenta Milagros. Nos dicen, venezolanos, dejen el orgullo, pidan intervención ya. Nos dicen, quiero María Corina Machado. María Corina, eres excelente periodista, muchísimas gracias, de Caracas, de la ciudad en la que nací. Auristela dice, Vladimir, ya lo había comentado, no es una simple dictadura, estamos rodeados de Hezbollah, FARC, etcétera, rodeados por todo el país, mucha táctica, no es solo Guaidó. Y pues muchísimos más comentarios el día de hoy en América es Noticia. Quiero además agradecerles porque sé que estamos muy atentos, muy golpeados, por supuesto, pero muy atentos a lo que pueda ocurrir el día de mañana. Los que vayan a salir mañana, que espero que sea la mayoría, pero insisto, aquí yo no los estoy convocando a ninguna marcha ni a ninguna concentración. Aquí lo que estoy diciendo es, el que quiera salir para exigirle al presidente Guaidó que solicite, así como se le exigió que se juramentara, que fuese juramentado, que solicite la intervención militar internacional, el apoyo militar internacional, y que lo haga mañana. Le voy a pedir que me escriba,
que me cuente si tiene oportunidad de tomar fotografías o de publicar algún tipo de video, que lo comparta conmigo para ir monitoreando y muy probablemente mañana saldremos al aire, porque aunque los viernes no salimos al aire, pues ante lo que pudiera acontecer el día de mañana, creo que es inevitable hacerlo. De hecho, les adelanto que estamos tras una entrevista a través del Instagram Live a Gonzalo Jimiov. Él es director del Foro Penal Venezolano, una persona que está muy instruida en el tema de violaciones de derechos humanos y también creo que es una de las fuentes más válidas para hablar de la lectura de este informe publicado por la ONU. Mañana se va a discutir, se consigna formalmente. Pero bueno, por lo pronto, ahora sí nos toca despedirnos. Como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos, dadas las circunstancias. Hasta mañana.